Vengo a hablar de un autor que vivió en un periodo que fue definitivamente terrible para la humanidad, que fue la primera mitad del siglo XX, Ajá. y sin embargo pudo imaginarse un mundo peor, aún habiendo participado de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Se pudo imaginar un mundo peor, que es George Orwell, ¿no? Sí, señor. El autor de Rebelión en la Granja y 1984. Claro, el famoso gran hermano, George Orwell. Claro, él fue, cierto, fue periodista, ¿cómo se dice? Cronista de guerra. Sí, fue cronista de guerra y voluntario, tanto en el ejército del lado, digamos, republicano de la Guerra Civil Española, y fue voluntario en la Home Guard en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Miedo. Para elegir, Sí. no fue muy afortunado para elegir. Lo loco es que, bueno, fue voluntario en las dos cosas, es decir, no solo era un escritor y un intelectual, que lo era, y como vos bien decís, escribió, ahora lo conocemos sobre todo por sus novelas, ¿no? Pero su principal labor fue la crónica, y de hecho en vida lo que más publicó fueron ensayos sobre su sociedad contemporánea. Pero aún siendo un intelectual decidió, tomar esas decisiones extremas, como ir a España a participar de la Guerra Civil Española voluntariamente, por una cuestión de ideales, que él era socialista, y creía que había que luchar en contra de todos los totalitarismos, empezando por el de Franco, digamos. Claro, sí, sin lugar a dudas, un tipo que se la jugó de verdad. Tal cual, no es lo más común, y sin embargo en esta época tenemos otros ejemplos como el de... no me sale el nombre. Simone Weil también fue voluntaria en la Guerra Civil Española. Claro. Otra filósofa intelectual. Sí, sin lugar a dudas. Y Hemingway se puede decir que también. Y Hemingway también. Fue un aventurero en realidad, ¿no? Era un aventurero más que un voluntario, pero bueno. Hemingway sí tenía ese aura así de aventurero, o sea, como que él no es tan sorprendente que tome las armas ahí y se vaya a participar. Yo no quiero meterme, como Orwell. Claro, no quiero meterme en un terreno que no me corresponde porque no tengo los títulos habilitantes, pero digo, un tipo que termina su vida quitándosela a él mismo y yendo a cazar elefantes, rinocerontes, yendo a la Primera Guerra Mundial, a la Revolución en Cuba, o la Guerra Civil Cubana, yo creo que estaba buscando de alguna manera un intermediario entre lo que quería hacer y lo que consiguió al final. Puede ser, no soy especialista en el tema, no soy psicóloga. No, por eso, habría que preguntárselo. Tal cual, pero me gusta mucho un ensayo de Úrsula Le Guin, que la traigo mucho a la lectora explícita, porque es una autora que me gusta un montón, y ella lo presenta a Hemingway como el ejemplo de el autor varón, o sea, como el ejemplo del autor masculino, la masculinidad autoral. Mira. Muy particular, muy enorme escritor, ¿no? Más allá de todas las chascarrillos que le podemos hacer, pero no, genial escritor, y sí. Y bueno, sí, justamente, ¿no? Digamos que como que experimentaba lo que escribía. Exactamente, y es algo que se perdió quizás, o sea, como que el horror de la Segunda Guerra Mundial por ahí aniquiló esto que estaba presente en Hemingway, que estaba presente en Orwell, de luchar por los ideales. Claro. Sí, yo creo que esa guerra marca el fin. Casi podría decirse de la lucha por los ideales. Sí, los autores que hablan de la idea de posmodernidad, sí, hablan de que fue el final de los grandes discursos, el final de las grandes ideas. La Segunda Guerra Mundial, bueno, y el régimen soviético, que aniquiló, la fe de las personas en la revolución y el socialismo. Sí, el régimen estalinista más que soviético, ¿no? Claro, tal cual, sí, obvio, estalinista. Sí, Perdón, vale la aclaración, es cierto. Claro, porque Stalin lo que hizo fue echar por tierra con todo lo que proyectaron Lenin y Trotsky, entre otros. Tal cual, y eso llevó a que un montón de autores que estaban auténticamente comprometidos con estos grandes ideales, se decepcionaran muchísimo.
Claro, de hecho esa fue la gran disputa y pelea entre Fidel y el Che Guevara, ¿no? Y Camilo Cienfuegos. Es decir, había tres vertientes distintas, porque Fidel quería hacer lo que logró al final, que es arrimarse a la Unión Soviética. Claro. El Che Guevara pensaba más en el modelo yugoslavo y Camilo Cienfuegos en el chino. Y sí, es el colmo de la izquierda, ¿no? Ponerse de acuerdo. Bueno, siempre sucede. Lo dice el Pepe Mujica muy claramente. La izquierda se divide por ideología y la derecha se une por intereses. Qué forma fácil de explicar algo tan complejo. Me encantó. Sí. Es así. Pero bueno, volvamos al señor George Orwell, también conocido por su mamá como Eric. Claro, George Orwell era su seudónimo, su nombre de autor, pero su nombre real era Eric Arthur Blair. Mira. Sí, nada que ver. Y una cosa que no sabía, que me enteré haciendo la pequeña investigación para esta columna, es que nació en la India, en Birmania. Ajá. Sí, vivió poco tiempo, siendo un niño ya volvió a Inglaterra con su madre. Sí, igual pertenecía a la corona. Pero nació en la India y de hecho cuando terminó sus estudios, que fue un gran estudiante y consiguió varias becas para terminar sus estudios, digamos secundarios, pero ya no pudo entrar a la universidad por razones económicas. Entonces cuando termina el colegio se enlista para participar de la Policía Imperial India en Birmania, lo cual es una experiencia sobre la que escribe algunos ensayos muy fuertes. Uno de ellos se llama El ahorcamiento, y a partir de ese momento como que es un momento clave en el que él se da cuenta de todo lo que está mal en los estados totalitarios, en este caso en el imperialismo inglés. Claro. Sí. Encima, ¿dónde se va a meter, no? En la policía imperial. Sí. Vuelve, renuncia y vuelve a Inglaterra, inclusive prefiere lo que le toca después de eso, que es la indigencia, porque vuelve a Inglaterra sin trabajo, a permanecer en el cuerpo de policía imperial. Claro. Yo creo, de hecho, si no, puedo equivocarme, seguramente, pero el término cipayo nace en la policía y en los ejércitos indios al servicio de la corona inglesa. Exactamente, de ahí viene el término cipayo. Eran unos mercenarios indios contratados por la policía imperial. Claro, para perseguir a sus coterráneos. Tal cual. Bueno, ahora hacen más o menos lo mismo la policía, pero con la misma gente del pueblo, ¿no? Digamos que se ve que lo llevan en el ADN algunos. Hace relativamente poco, pero pasó bastante tiempo como para que no me lo acuerde bien. Escuchaba un podcast que hablaba sobre el origen de los cipayos, y si bien tiene este origen desafortunado, digamos, porque son estos mercenarios que luchan contra sus propios coterráneos, contra las personas de su propia nación, hubo como una especie de levantamiento de los cipayos en contra de la policía imperial. Así que no es tan negativo como bueno, el actual uso del término cipayo sugiere. Bueno, veo que hay muchas cosas que suceden así, se acuña un término y luego se sigue arrastrando a lo largo de la historia. Sí. Creo que tenía que ver, ahora no me acuerdo bien, pero tenía que ver con unas bolsitas donde se guardaba la pólvora para poner en los mosquetes, que era de cuero de cerdo, y ellos eran musulmanes. Claro. Y a partir de que, digamos, la protesta porque los obligaban a poner, porque la bolsita la tenían que sostener con los dientes, digamos. Claro, para cargar el escopeta o el mosquete. Claro. Y que a raíz de esto se levantaron en contra de la policía imperial, o sea, cómo les iban a hacer pasar por esa falta de respeto a su cultura, ¿no? Sí. Bueno, hay la película Bungadin que habla justamente de un cipayo, y después un clásico del cine británico, ¿no? Bungadin. Que después está la sátira, no sé si usted vio la fiesta inolvidable con Peter Sellers.
Sí, ¿cómo olvidarla? La primera escena que Peter Sellers tiene que avisarle, porque en realidad lo que hace Bungadin es avisarle al ejército británico que iba a ser emboscado. Él era indio. Sí. Por fuerzas rebeldes. Y, bueno, en la película de Peter Sellers, el personaje de Peter Sellers que se equivoca en cada una de las tomas, es el que justamente tiene que hacer sonar el clarín para avisarle a la fuerza británica que iba a ser sorprendida por los revolucionarios. Bueno, a él no le sale nada, ¿no? No le sale la Pero bueno, esa es un poco la historia, pero ahí estamos. Sí, qué película tan divertida. Siempre me acuerdo de la parte en la que levanta la mano para tocar el clarín y tiene el reloj. Sí, señor, terrible Rolex. Sí. Así es. Bueno, eso es una toma, porque bueno, usted sabe, El Santo de la Espada, gran película argentina sobre la vida de San Martín, la batalla de San Lorenzo se hace en campos de la localidad de Seiza, en Buenos Aires, y se ve despegar detrás de la batalla, en pleno fragor de la lucha, un Boeing 747 de Iberia. Igual pasa, o sea, hay gente que lo ha marcado en grandes producciones, como la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, que también hay ahí un auto pasando por atrás. Ajá. Nadie estafa de esa. No. Creo que hay un reloj del mago en algún momento, pero bueno, después lo veremos. También, ok. Así la cosa. Bueno, pero era mago el hombre. A ver, escúcheme, Gandalf podía haber viajado en el tiempo y se trajo un recuerdo, algo que le llamó la atención. O sea, justo ahí no habría ningún problema, un hechicero lo hizo. Exacto. Bueno, niña, estamos en el señor Orwell. Bueno, el señor Orwell, que bueno, siendo muy joven participa del ejército imperial inglés, en la India, vuelve a Inglaterra y a Francia, muy decepcionado y bueno, con este inicio de sus ideales antitotalitaristas y antiimperialistas, y vive durante algunos años en la indigencia. De esta experiencia que él tiene, siendo muy pobre y teniendo trabajos muy precarios, escribe un ensayo realmente conmovedor que es Sin banca en Londres y en París. Y bueno, y ahí viene como esta simpatía, no, simpatía no es la palabra correcta, perdón, pero la empatía, digamos, y como Orwell, siendo él un intelectual, conoce la realidad de los trabajadores en las fábricas, conoce la realidad de las personas que viven en la calle, en estas grandes ciudades como son Londres y París, viene de la experiencia propia. No es solamente un intelectual, sino que él pasó por estas vivencias que relata en sus ensayos. Entonces su adhesión a la causa socialista no viene desde el lugar del intelectual, sino del lugar de la persona que lo vivió. Claro, ¿no? Lo que se conocería como un escritor de método. Tal cual, sin querer, pero como un escritor de método. Claro. No es que tuviera una opción en este caso. La vivió, no le quedó más remedio. Bueno que pudo transmitirla, ¿no? A través de la escritura. Sí, y en estos años de esta vida tan precaria es donde contrae la enfermedad que lo va a terminar matando, que es la tuberculosis. Siendo un autor del siglo XX, tiene una muerte muy del siglo XIX, que es la tuberculosis. Claro. Así, muere muy joven, ¿no? Creo que 40 y pico de años era. Sí. Nace en 1903 y muere en 1950. 47 pirulos. Sí, muy joven. Bueno, por suerte pudo escribir dos maravillosas, entre otras obras, ¿no? Sí, bueno, escribió, trabajó un tiempo de maestro, trabajó de periodista, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él estaba participando de voluntario en este ejército de milicianos, ¿no? De voluntarios en Londres, lo contratan con un re buen sueldo para escribir unos textos propagandísticos para la corona británica. Y renuncia. Muy bien. Para hablar de la consistencia de esta persona, ¿no? Las verdaderas convicciones. Sí. Inclusive, digamos, él era una persona que estaba peleando por su país, ¿no? En contra de los nazis, pero aún así no acepta este trabajo escribiendo propaganda, ni siquiera para su propio país. Y bueno, y es durante estos años, sí, entre él muere en el 1950 y entre más o menos el 43 y su muerte, es que escribe estas dos grandes novelas, que son las obras que más recordamos de él,
porque son realmente maravillosas, que son Rebelión en la Granja, que la publica en 1945, y 1984, que la publica en 1949, muy poquitito tiempo antes de morir. Ajá. De hecho, el proceso de escritura de 1984 fue muy tortuoso porque él ya estaba muy enfermo y estaba todo el tiempo entrando y saliendo de estos hospitales de rehabilitación de la tuberculosis. Ajá. Aparte, bueno, en 4 años, 2 tremendas obras que marcaron, pero la historia de la humanidad desde la literatura, creo. Sí, se lo recuerda como de los grandes escritores en lengua inglesa del siglo XX, y estoy 100% de acuerdo con que se lo incluya en ese canon. Sí, sí. Claro, pero en muy poco tiempo, digamos, bueno, está bien que son... Es como que 1984 tiene como si fuese una secuela de Rebelión en la Granja, ¿no? De alguna manera. Son como 2 formas para el mismo tema, si se quiere. Sí, sí. Sí. Bueno, voy a hablar un poco de cada una, porque nosotros estamos hablando desde el conocimiento, desde haber leído, pero esta columna es también para las personas que quizás no leyeron los libros. Sí, que hay pequeñas niñas y niñes, niños que admiran la columna y seguramente no han leído 1984. No creo que haya un padre capaz de hacer semejante animalada. Y sin embargo, yo leí Rebelión en la Granja porque me lo prestaron cuando tenía 11 años. Que los padres que no Estos controlan padres que hacen animaladas, sí, literal. Y no controlan a sus hijos, así salen después. Sí. Hace falta un gran hermano mayor. Bueno, en el caso de mi familia, no solo, o sea, no hay un hermano, no, hay hermanas, pero hermanos no hay. Sí, entonces sí. No tenemos mayores. Un gran hermano mayor. Sí. Al menos reconocidos no hay ninguno. No. Bueno, eso ya no sé. Se hizo un silencio ahí, No, ese silencio fue a buscar la calculadora a ver cuánto correspondía de herencia. Yo las conozco, de chiquita las conozco. No, bueno, el tema es que el libro me lo dieron cuando tenía 11 años y lo empecé a leer muy entusiasmada porque yo a esa edad leía cualquier cosa que tuviera animales. Yo voy a hacer una nota al pie porque considero que este es el primer capítulo de la segunda temporada de La Lectora Explícita. En la primera temporada yo ya había hablado de que cuando era niña leía todo lo que tuviera animales. Sí, señora. Cuando hablamos de la colección Robin Hood. De acuerdo. Y bueno, y Animal Farm o Rebelión en la Granja es una historia de animales. Entonces yo la empecé a leer muy entusiasmada y recuerdo la angustia, o sea, a medida que avanzaba en la historia, la angustia que me iba generando el libro, y fue, bueno, de esas lecturas que te marcan, ¿no? Los libros que te generan emociones muy fuertes. Y el final de la historia me pareció espantoso. Sí, es terrible. Y ahora, siendo una lectora adulta, sigo pensando que es un final muy apropiado y muy espantoso, pero en ese momento recuerdo, fue como mi primer encuentro con el final no feliz. Claro. Estaba esperando que la historia tuviera un final feliz, muy Disney, o sea, que los animalitos finalmente volvieran a rebelarse en contra de este régimen del terror y volvieran y fueran libres y se escaparan de la granja y se fueran a vivir al bosque. No te está esperando algo así. Claro, vos dijiste, ya está, ya la mataron a la mamá de Bambi, ahora tiene que encontrar la novia. Tal cual, y no es el final de la novela. No, para nada. Para quienes no estén familiarizados, ¿sí? Rebelión en la Granja es una novela alegórica, lo cual es fascinante porque la alegoría es un recurso viejo. Es un recurso de la literatura medieval y renacentista. Sí, yo no sé si me remontaría un poquito más atrás todavía, ¿no? Con la famosa... No, obvio, el origen es griego. Es griego, yo estaba pensando en la caverna. En la caverna de Platón, tal cual. Esa es la alegoría. Es una historia que está hablando de otra cosa. O sea, te cuentan una historia que no hay que interpretarla literalmente, sino alegóricamente, digamos, reemplazando las cosas que figuran en la historia por otras tomadas de la vida real, ¿no? Claro, yo así como para ponerlo en tierra de la gente que puede llegar a estar escuchando. ¿Es Canción de Alicia en el País de Serú Girán? Algo muy así. Bien. Algo así, como para que tenga... O una canción de Los Redondos de Ricota, que uno nunca sabe a qué hacen referencia.
Pero bueno, el caso de la alegoría de la caverna de Platón es bastante claro, ¿no? Porque Platón está hablando de cómo accedemos al conocimiento como si fueran estas sombras, y nosotros solo vemos las sombras del mundo que pasa a nuestras espaldas, ¿no? Sí, sí. En el caso de Rebelión en la Granja, Orwell está hablando de la Unión Soviética bajo el régimen stalinista. Está hablando de la Revolución Rusa y su resultado en el régimen stalinista, que para él, ya habíamos dicho que él, siendo un ferviente creyente de la causa socialista, fue tremendo haberse encontrado con la realidad del régimen stalinista cuando participa de la Guerra Civil Española y toma contacto con los ejércitos trotskistas y leninistas, y bueno, lo de Stalin fue una dictadura animal, justamente. Animal, tal cual. Rebelión en la Granja empieza con, estos animales de una granja que tiene un dueño que es una persona, ahora no me acuerdo el nombre de la familia, Johnson, algo así, es como un nombre como si fuera Juan Pérez, el dueño de la granja. Sí, no, pero Jones. El granjero Jones, claro. Los Jones. Tienen esta granja con sus animales, ¿no? Y empieza una noche que el gran mayor, que es el chancho de competición, esos chanchos gigantescos que ganan medallas. Sí, terrible cerdo. Que ya es muy viejo, lo llama y les cuenta su idea de una utopía, una granja que no esté regentada, digamos, administrada por personas, sino por los propios animales, y que los animales sean los que ponen las reglas y decidan su forma de trabajo y de vida, ¿no? Claro, la dictadura del proletariado. Tal cual, en este caso de los animalitos. Bueno, el gran mayor muere, ya era un chancho muy viejo, pero los animalitos llevan adelante la revolución, lo echan a Jones y su familia, y pasan a tener el control de la granja. Hasta ahí todo muy feliz, porque los animalitos se ponen de acuerdo y establecen una nueva forma de gobierno de la granja, que en principio es muy próspera, porque si todos los animales están de acuerdo, se pusieron de acuerdo con esas reglas, todos trabajan felices. Y decían, digamos, nadie holgazanea a la mañana, porque si total estamos trabajando para nosotros. Exacto. Y la comida que estamos produciendo es la que vamos a comer nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a holgazanear? ¿Por qué vamos ¿cómo se dice cuando el buey no quiere arar? Como que se se retoba, póngale. Claro, que ninguno se retobaba, digamos, y porque todos estaban felices. Eran sus propios patrones. Tal cual. Deciden, por unanimidad, que quienes se van a encargar de el gobierno de la granja, y me acuerdo que lo hice de forma muy simpática, eran los animales que eran los más inútiles, pero los más inteligentes, que eran los chanchos. Porque claro, ¿qué trabajo hace un chancho en una granja? Engordar nomás. Claro. Sí, también, igual que la vaca, póngale. Están para comerse. Bueno, pero la vaca daba leche, o sea, como... Sí, pero el chancho... No, el chancho sirve para poco, convengamos. Sí. Pero eran los más inteligentes, entonces ellos eran los coordinadores. Y los animales se ponen de acuerdo en 7 mandamientos que escriben en la pared del granero, que incluían cosas como todos los que caminan en 2 pies son enemigos, todos los que caminan en 4 pies nadan, tienen alas, son amigos, los animales no van a dormir en camas, los animales no van a usar ropa, los animales no van a beber alcohol. El último mandamiento era todos los animales son iguales. Voy a decir como, ¿qué clase de animal sabe leer y escribir? Porque los animalitos aprenden a leer y escribir, y parte de las actividades de la granja era enseñarles a leer y escribir a los otros animales. La educación, era muy importante. Y bueno, y al principio está todo bien, pero los chanchos empiezan a ganar cada vez más poder, y ocurre algo como bastante llamativo al principio de la historia, que es cuando la perra de la granja tiene cachorritos, se los quitan. Uno de los chanchos, porque estaba el gran mayor, ¿no? Que haciendo la traducción de la alegoría era Lenin, el chancho Lenin, muere y tiene sus 2 sucesores, que en principio trabajan juntos, pero después se van a pelear, que son Snowball y Napoleón. ¿No? Sí. O en la traducción, Napoleón vendría siendo Stalin, no lo dice el nombre. Snowball Trotsky. Y Snowball Trotsky.
Napoleón se queda con los perritos, con los cachorros. Le dice que es para educarlos, que yo qué sé, pero terminan transformándose en unos perros muy violentos que Napoleón usa como su ejército privado. Una KGB, póngale. Claro. Y le tira los perros. Llega un momento empiezan a tener muchas disputas, Snowball y Napoleón, cada vez se ponen menos de acuerdo, hasta que Napoleón le tira los perros a Snowball, que termina huyendo de la granja. Y a partir de ahí todo se va al demonio. Napoleón empieza a hacer cosas como dormir en la casa del granjero, deja de dormir en el chiquero y pasa a dormir en la casa del granjero, con lo cual al mandamiento que era los animales no van a dormir en camas, le agrega no van a dormir en camas con sábanas. Y empieza a beber alcohol y Ajá. le pone al mandamiento los animales no van a beber alcohol en exceso. Y aprenden a caminar en dos piernas, o sea, Ajá. erguidos, y empiezan a usar ropa, y esto podría ser como solamente accesorio si no fuera acompañado con que se empiezan a incumplir un montón de los acuerdos que se habían hecho en un principio en esta granja de animales, que tenía que ver, por ejemplo, con el retiro. Se había establecido las edades de acuerdo a la vida total de los animales, digamos, los animales que vivían menos o los que vivían más años, Ajá. para que pudieran retirarse y los últimos años de su vida descansar, no trabajar más. Y eso se empieza a incumplir, y las jornadas cada vez se hacen más largas, y las raciones de comida cada vez se hacen más escasas, y Napoleón tiene ideas como construir un molino, entonces que era una labor inmensa. Imagínense construir un molino, un montón de animales que no tienen manos. Sí. Una labor inmensa en la que se comprometen todos los animales de la granja y que le lleva muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, y culmina, digamos, esta labor que los desangra a los animalitos con la lesión, digamos, se lastima de forma irrecuperable el que era el caballo de tiro, el percherón de la granja, que era un caballo, era muy tonto, muy bueno y muy comprometido con la causa de la granja de animales. Y por eso era el que más trabajó en el molino y termina lastimándose de forma irrecuperable, y todos los animales están como muy angustiados, y Napoleón decide mandarlo a un retiro que después se descubre que es que lo mandó a una fábrica de mortadela, o sea, Sí. lo sacrificó. Sí, señor. Sí. Al Gulag lo mandó. Tal cual. A él que era un fiel seguidor de la causa, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que esa parte me resultó tan angustiante cuando leí el libro de chiquita. Sí, es difícil, sobre todo cuando uno lo ve con ojos de niño. Sí, sí. Y que Todos no- los amigos dicen, bueno, no, lo van a llevar al veterinario, va a estar bien, y el burro, que es el más inteligente, Ujú. es el viejo y es el más inteligente, dice, no, ustedes porque no saben leer, o sea, el camión que lo vino a buscar es de un matadero, Claro. no va a volver. Claro, porque los cerdos o Napoleón termina almorzando con los humanos, digamos, por decirlo, en un banquete con los humanos, ¿no? Sí, ese es el final del libro, el final este que decía que es tan espantoso. Ujú. Y le va muy bien a la granja de Napoleón, porque ahora ya podemos decir que era la granja de Napoleón, no era más una granja en la que los animalitos trabajaban Sí. igualitariamente. Ujú. Y las granjas a su alrededor lo felicitan y él los invita a comer a los humanos de las granjas vecinas, que al inicio de la historia eran sus enemigos. Y, digamos, lo decían los mandamientos, ¿no? Todos los Claro, que caminan claro. en dos pies son enemigos. Sí, señora, bueno, ¿cómo le puedo explicar? Predijo la caída del muro de Berlín, Sí, del alambrado de la granja. sí. Y lo último que pasa en la historia es que los animalitos, digamos, miran desde la ventana del lado de afuera cómo están los chanchos almorzando con los humanos y no pueden distinguir unos de otros. Exacto. Qué maravilla, qué maravilla. Debería ser de lectura obligatoria en primer año de secundaria, póngale, vamos a ser generosos. Es que esto es como la relación es muy directa con la Revolución Rusa, Ujú. pero es una historia que cualquiera, o sea, uno conozca o no, por ejemplo, yo de niña no conocía
la historia de la Revolución Rusa, y igual la moraleja de la historia se entiende muy fácilmente. No sí, es sí. no es difícil, no es oscura. Es maravilloso, es maravillosa. Yo creo que la mejor forma de explicar, no solo a través de este cuento, la revolución o la historia de Stalin y el movimiento soviético y socialista, todo se puede explicar. Usted cámbiale la idea y más o menos todos los comportamientos humanos o comportamientos de una granja terminan en el mismo lugar. Sí, de hecho el último mandamiento, porque los van borrando, cuando ya no los pueden arreglar más, los van borrando a los mandamientos ahí escritos en el granero. El último que queda dice, todos los animales son iguales, ese era el mandamiento original, pero le agregaron, pero algunos animales son más iguales que otros. Y todos sabemos que lo que viene, cuando hay un pero en el medio, lo que está por delante del pero es inútil. Ya está. Tal cual. Y bueno, y es como una gran lección para todos los intentos, ¿no? de gobiernos más igualitarios. Claro. Sí. Cómo termina, ¿no? El sistema cooptando al final, ¿no? Es como ver, uno mira ahora a China, ¿no? Como de a poco fue pareciéndose de vuelta a los humanos. Tal cual. Es así. Terrible, pero real. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, Orwell le cuesta mucho publicar esta novela. Me imagino. Sí. Lo lleva a 4 editoriales y las 4 lo rechazan hasta que finalmente una lo acepta. Y eso lo lleva a él a escribir un ensayo sobre la censura en Inglaterra, porque las cartas que le responden es como, esta novela es impublicable porque habla muy directamente del régimen soviético, digamos, y quizás si hablara de forma más general de los estados totalitarios, pero algo que es una crítica tan clara al régimen soviético en este momento, o sea, 1944, no, Inglaterra no se puede poner en contra de la Unión Soviética, no puede hacer una crítica a la Unión Soviética, son sus aliados contra los nazis, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas, de alguna manera. De hecho, más que aliados fueron los que le salvaron las papas, pero bueno. Tal cual. Y el discurso de Orwell era, pero aún así uno puede ser crítico igual. Claro, pasa que estaba Stalin del otro lado, ¿no? Sí. No sé, digamos que no era una persona de gran tolerancia. De hecho, una de las cartas que le mandan rechazándole la novela dice, quizás si hubiera elegido otros animales, pero los cerdos son muy ofensivos, sobre todo para personas tan susceptibles como los rusos. Sí, claro. Eso dice la carta, es maravillosa. Sí. Por si no te quedó claro. Cerdo burgués capitalista le firmaba al final. Tal cual. Ay, qué bueno. Qué bárbaro. Bueno. Sí, no, en serio, digo, Rebelión en la Granja debería ser de lectura, no digo obligatoria, pero sí debería darse más a menudo en los secundarios. Debería darse en los secundarios, es cierto. Pasa que veo que hay gente que después se confunde y dice, no, pero no es Stalin, es el otro, y entonces empieza el lío. Se abre la grieta después. Sí, sería ideal darlo en conjunto historia y literatura, los profes de historia, los profes de literatura dando Revolución Rusa y Rebelión en la Granja paralelamente, sería maravilloso. Sí, estaría muy bueno. Ya que hablamos de utopías, hoy estamos hablando de utopías, distopías. Sí. Bueno, ahí está, el señor Orwell. Sí, la novela de Orwell, que creo que sí se da en secundario, yo no la leí en el secundario y no la vi, pero yo daba los primeros años nada más y no veíamos estas cosas, es 1984, que es la última novela de Orwell. Sí, que la escribió así, como decías, casi muriéndose, ¿no? Sí, y que ya no habla directamente de la Revolución Rusa, como Rebelión en la Granja, sino que ya sí es una crítica a todos los sistemas totalitarios, que bueno, a él le tocó vivir, ¿no? Porque vimos que empezó conociendo de primera mano el imperialismo inglés, después participó en la Guerra Civil Española, después participó en la Segunda Guerra Mundial, o sea, a él le tocaron todos. Sí, los vio a todos de cerca, ¿no? Los vio a todos de cerca. Y por eso culmina en esta historia que, si bien no es alegórica, no es una alegoría, como Rebelión en la Granja, sí es
sí es un símbolo, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Un arquetipo. El Gran Hermano es el arquetipo de todos los sistemas totalitarios. Claro, es como el mundo después de todas las guerras, ¿no? Claro. No, ahora me quedé pensando de cómo también la guerra termina siendo lo que sostiene un sistema, ¿no? Hablando de 1984. Hablando de 1984, que nos habla muy claramente de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Uh-huh. O sea, por eso elegí empezar con Orwell. Sí, así la columna. Despacito. Sí. 1984, para quienes no la hayan leído, es una novela distópica que presenta un mundo ficcional, uh-huh. ¿sí? Que es una sociedad que después de una gran guerra que dividió el mundo en 3 potencias, se encuentra en un estado de guerra constante. Uh-huh. Y estas 3 potencias están constantemente en guerra entre sí. Y estas guerras sirven de excusa para sostener un sistema totalitario en el que las personas son completamente controladas, ¿sí? El gobierno, que está presidido por este ser omnipresente y omnipotente que es el Gran Hermano, ¿sí? Big Brother. Sí, señora. De ahí después todos los famosos realities que lamentablemente tomaron el maravilloso nombre de Big Brother. Claro, porque parte del régimen era que las personas tuvieran cámaras en sus casas. Claro, el gran ojo. Todo el tiempo. El gran ojo que lo vigila todo. Sí. Que no es el de Sauron. Uh-huh. Es pero tiene algo. Sí. Debe haber leído, me imagino, algo del Señor de los Anillos, Don Orwell. No se había publicado todavía. Ah, claro, es cierto. Sí. Yo me fui. Así que debe haber sido el otro, al revés, entonces. Sí, ¿no? Bueno, Tolkien, cuando hablamos de Tolkien en la temporada pasada, uh-huh. Hablamos de que las realidades que les tocaron vivir a ambos fueron muy similares. De hecho, Tolkien nació en Sudáfrica, uh-huh. Otro de los enclaves del imperialismo. Exacto. Qué bárbaro, ¿no? Qué razón tenía Wilde cuando hablaba que las grandes cosas inglesas no eran inglesas. El té era de la China, no me acuerdo ahora qué, y él era irlandés. Ay, no me extraña viniendo de Wilde, que ser maravilloso. Sí, Inglaterra todo lo que tiene no es de ella, dijo. El té es de la China, ay, me olvidé ahora que era la segunda cosa. El rey Arturo es galés. Sí, y la tercera cosa es, y yo soy irlandés. Ay, lo voy a buscar. No lo leí, pero lo voy a buscar. Sí, para poner arriba del lugar del rosario, la cabecera de la cama, la frase. Sí. Yo la frase de Oscar Wilde que cito todo el tiempo es: todo arte es inútil, si sirviera para algo no sería arte. Claro. Sí, esa me la voy a escribir yo tipo en la pared para verla todos los días. Está bien, está muy buena. Sí, es un acuñador de grandes frases. Sí. Bueno. Podemos hacer un capítulo sobre Oscar Wilde. Sí, estaría maravilloso, me encantaría. Sí. Uno de mis favoritos escritores de la niñez, de la pubertad, entre la niñez y la adolescencia. Sí, mío también. Uh-huh. Me gusta muchísimo. Bueno, volviendo a 1984. Uh-huh. Esta sociedad está dividida como en 3 grandes grupos, ¿sí? Que son como los miembros del círculo interno del partido, que es la clase gobernante. Uh-huh. Los miembros del círculo externo, que son los que mantienen la burocracia del Estado, que está dividido en ministerios, y los prolets, uh-huh. que son los proletarios, o sea, ahí los trabajadores. El protagonista, sí, que también tiene un nombre que es como Juan Pérez, ese sí. Winston Smith. Sí, no, nada más y nada menos, Winston Smith. Es un miembro del partido externo, digamos, de los que mantienen la burocracia del Estado y trabaja en el Ministerio de la Verdad. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo de Winston? Es cambiar la historia. Sí, señora. O sea, el Ministerio de la Verdad está todo el tiempo reescribiendo la historia para que se ajuste al presente, o sea, para justificar el presente. Es esta que nosotros decimos el orden teológico, es uh-huh. decir, una historia que esté toda encaminada hacia un único final, la idea del destino, ¿sí? Claro. Sí. Es tremendo, sí, es tremendo. Va cambiando de acuerdo a los intereses del momento, del partido o de la guerra. La historia cambia minuto a minuto. Tal cual. Y bueno, y te muestra cómo
la manipulación de la información. Todo el tiempo él está borrando cosas de noticias de hacía 2 meses, 3 meses, 4 meses para que quienes eran sus aliados en ese momento aparezcan siempre como los buenos y quienes eran los enemigos de ese momento aparezcan siempre como traidores. Exacto, es increíble. Leer, yo a mí me pasó cuando leí 1984 y después lo volví a releer, siempre me genera leerlo una sensación de opresión. Que yo me siento en el ministerio rodeado de 4 paredes grises, inclinado delante de una pantalla, es tremendo. La forma en que lo escribió oprime. Sí, es una lectura realmente angustiante, contada desde la perspectiva de Winston, o sea que uno ve una versión, o sea que uno conoce el mundo a partir de su mirada. Sí, un primer plano permanente. Totalmente, o sea, es como que estuviera viendo el mundo a través de orejeras, ¿no? Por todo el sistema opresor a su alrededor, y realmente genera esa asfixia. Es tremendo, bellísimo, aparte escrito bueno, de una manera increíblemente maravillosa. Al menos las traducciones son muy buenas, qué sé yo. Bueno, yo tuve la suerte de leerlo en inglés. Me tocó leerlo cuando estudiaba inglés, en inglés. Bien. Sí, muy bien. En la universidad, el nivel 3 de inglés en la universidad leíamos 1984. Wow. Así que estuvo súper bien. Muy bien. Aparte es difícil porque, bueno, tiene todo lo que son el invento de la neolengua. La neolengua, tal cual. Porque, bueno, es parte de, o sea, yo que en la universidad doy clases de historia moderna, renacimiento, esa modernidad, la modernidad que viene después de la Edad Media, cómo el control sobre la lengua es fundamental para establecer un sistema totalitario. En el caso de lo que yo doy en la universidad, los estados absolutistas, las monarquías absolutistas. Bueno, de hecho, si uno va ya entrando en un terreno de la filosofía, por ejemplo, tiene que existir la lengua para que exista el pensamiento. Es que sí. Si uno no tiene forma de expresar, de hablar o de escribir, no tiene forma de pensar. O no puede, digamos, no tiene pensamiento, no tiene conformación el pensamiento, es a través de la lengua. Claro. Y por eso era, o sea, las gramáticas, la sistematización de las lenguas y la generalización de una sola lengua en un solo territorio surge en el momento en el que se establecen las monarquías absolutistas. Se dejan de hablar todo un montón de dialectos regionales y se pasa a hablar una sola lengua, el español. Exacto. Es decir, un pensamiento único. Tal cual. Y bueno, y esto aparece en Orwell. La historia sigue una historia de amor, ¿no? Winston conoce a Julia, que trabaja en el mismo ministerio que él, y se enamoran y creen que juntos van a poder unirse a una resistencia y desencadenar una rebelión en contra del sistema. Y ¿qué, hacemos spoiler o no hacemos spoiler? ¿Qué me dice usted? No, yo diría que no. ¿Se podrá evitar el spoiler? Bueno, está bien, no les vamos a contar cómo termina. No les vamos a contar el final, pero termina horrible. Sí, como Rebelión en la Granja, el final es realmente devastador. Qué sé yo, ¿no? Es demasiado realista el muchacho. Ha vivido demasiadas cosas como para poder inventarse un final feliz. Sí, y nada, y para nosotros que estamos tan acostumbrados a estas otras historias teleológicas que siempre nos llevan a un final feliz, encontrarse con estas historias que tienen finales, incluso planteándote un mundo absolutamente ficcional y distópico como 1984, tienen un final tan realista, es fuerte, como mínimo. Sí, es duro. Bueno, aparte cuando el partido descubre a los que supuestamente se están rebelando, todo, es tremendo. Las desapariciones, es tremendo. Es como que uno lo puede leer en cualquier momento y adaptarlo a cualquier lugar, este libro. Sí. Esta novela. Y lo que es importante es que como es un símbolo, ¿no? Los símbolos sirven para explicar un montón de cosas. Por eso la mitología es simbólica, los mitos son simbólicos. Son historias muy simples que sirven para explicar un montón de cosas. Sí. Como 1984, como bien decís, se aplica a un montón de épocas, a un montón de coyunturas históricas diferentes, porque te hace reflexionar sobre
¿Qué historia te están contando? ¿Qué información te está llegando? ¿Cuál es la verdad? Alguien alguna vez, ¿no? 1984 uno lo pone como un futuro distópico. Pero 1984 ya pasó. Sí, digo, pero si uno empieza a leer este libro de Orwell, y en cualquier momento, en 1985, lo leo ahora, en el 2022, y realmente seguimos viviendo en 1984. Yo creo que la humanidad se detuvo ahí y podemos cambiar el año, pero 1984 es la realidad. Porque hay a lo largo de la historia siempre hay un control. A través del ojo del gran hermano, o a través de la cultura, o a través de la lengua, como decías recién. Porque en definitiva, siempre, yo jodo y esa gente se enoja, ¿no? Pero yo digo, a ver, la libertad absoluta no existe porque uno fue formateado dentro de determinado contexto y con determinada lectura. Usted puede pensar de manera independiente, pero no libre. Bueno, nos podemos poner, o sea, yo diría que nada absoluto existe. Bueno, eso es ninguna cosa a la que no le ponga el adjetivo absoluto existe. Ahí hay un oxímoron, porque cuando usted dice no hay ninguna verdad absoluta, está diciendo algo absoluto. Pero yo querría, o sea, como que ilusamente, inocentemente, hubiera esperado que la humanidad hubiera aprendido de la historia. Ajá. Y sin embargo ahora en este contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, para empezar, que existe una invasión, o sea, sobre las fronteras, que existan varias invasiones sobre las fronteras en la actualidad, o sea, nosotros que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, me parece devastador que eso vuelva a pasar. Y de nuevo los fanatismos, el manejo de la información, reescribir la historia, que yo escucho el programa seguido y he escuchado esto de que ahora uno quiere googlear y quiere entrar a páginas rusas y de repente no te dejan. No se puede. YouTube, en Facebook, incluso Facebook autorizó Instagram y Twitter, ni decirle, cualquier animalada, cualquier insulto, cualquier cuestión rusofóbica, pero no ninguna palabra que hablara de no sé, no digo a favor, pero que no atacara a la Unión a Rusia, ¿no? Tal cual. Y uno dice, bueno, pero podés, o sea, en la actualidad en la que la información circula tanto y por tantos medios, uno puede acceder a información, es mucho más fácil que en la época de Orwell, ¿no? En la que realmente lo que pasaba en la Unión Soviética se quedaba en la Unión Soviética. Pero que esto exista, o sea, que esto pase, no importa que uno lo pueda esquivar. No, pero... que sea ofensiva, pero que pase, o sea, que exista esto, o sea, que no. Un medio de comunicación pueda decir, esta página no se accede, la sacamos. No, a mí me cuesta muchísimo explicarlo. O yo llegar a algo claro cuando veo, digamos, 2022. Póngale, reduciéndolo a Argentina, donde vivimos una dictadura en la cual uno leía lo que ellos querían, donde se quemaron libros, se prohibieron artistas, escritores, se prohibió el arte, bueno, se persiguió gente, se secuestró, se torturó, se asesinó. Podamos seguir todavía viendo un solo lado y creyendo en ese solo lado, es decir, viendo cómo prohíben, por más que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero a mí me gustaría poder leer o escuchar o ver la Russian Today, para saber qué está, bueno, de hecho la veo. Porque no se dieron cuenta todavía, yo no voy a contar que en TDA, Televisión Digital Argentina, sigue estando. Pero la quería, pero la gente de Juntos por el Cambio pidió que TDA levante la señal de la Russian Today. Bueno, digo, la gente tendría que estar, pero no digo Argentina, digo el mundo, debería estar de pie diciendo no pueden prohibir esto. ¿Dónde estamos? No hemos aprendido nada. Tal cual, que exista la posibilidad, aunque se puede evitar que exista la posibilidad de esta censura y que la gente no esté diciendo nada al respecto. De hecho, conozco mucha gente que está a favor. Me parece un horror. Bueno, el tema es que mismo, no aprendimos nada. El gran hermano, los grandes dueños del poder, nos tratan como rebaño. Es decir, el ser humano, el pueblo, la gente de a pie, los de abajo, no pueden pensar por sí solos. Nosotros tenemos que decirles a dónde tienen que ir, guiarlos, llevarlos y hacer lo que nosotros queramos que ellos hagan. Si no, se les termina el método de capital.
de acumulación de capital. A raíz de esto, o sea, de Orwell y de 1984, me gustaría, como para ir cerrando, traer dos cosas, ¿no? Una es la música, eso va a ser lo final, Sí. pero antes, a un gran pensador, filósofo de principios del siglo XX, ¿sí? Un poco mayor, pero bastante contemporáneo de Orwell, que fue Walter Benjamin, este gran pensador Sí. judío alemán, que muere en 1940, se suicida, tratando de cruzar la frontera entre Francia y España, perseguido por el régimen franquista. nazi en Francia, ¿no? Él era judío. Sí, sí. Y que entre sus papeles, los papeles que le encuentran sin publicar después de su muerte, está este texto maravilloso y terrible y devastador, que son las tesis sobre la filosofía de la historia. No sé si lo ha leído. No, realmente no sé, hay que ser honesto. No lo he Las leído. tesis son cortas, es un texto bastante oscuro, o sea, Benjamin no se caracteriza por una escritura clara, didáctica, pero no tanto, y yo diría que todos nosotros tendríamos que dedicar unos días a estas tesis en este momento que nos tocó vivir. Benjamin en 1940 dice cosas terribles y que lo más terrible es que se sigan aplicando a la actualidad. Benjamin dice, la historia, lo que avanza, lo que progresa, él pelea con la idea de progreso, lo que avanza, lo que progresa, lo que está cambiando constantemente es la tecnología. Eso es lo que avanza. Pero la tecnología es una segunda naturaleza, no tiene que ver con nuestra humanidad, ¿no? Evoluciona sola, independientemente de la humanidad, como una segunda naturaleza. Dice, y la historia que es lo auténticamente humano, está tan quieta que junta polvo. ¿Qué se refiere? Avanzan las tecnologías, avanzan los medios de producción, producimos de forma mucho más eficiente, pero las relaciones entre las personas y las relaciones entre los dueños de los medios de producción, los jefes y los empleados, siguen iguales, no cambian. Seguimos siendo igual de explotados que antes. Sí, señora. No aprendemos de la historia, la repetimos. Exacto. Sí, es un día de la marmota permanente. Sí, y... Pero la tecnología, esa naturaleza artificial creada por los grandes poderes, nos hace creer que estamos en otro momento y en otro lugar. Sí. Bueno, y eso lo dijo Benjamin en 1940. Y ahora ni le digo con el Facebook y Meta, la meta realidad. Sí, no necesitamos al gran hermano, si nos estamos sacando fotos todo el tiempo, nosotros mismos. Claro. ¿Para qué nos van a poner una cámara en la casa? Ya nos la pusieron en la mano, en el bolsillo. Claro, y publicándola para que la vea el mundo entero. Yo a veces cuando veo y digo, voy a cerrar la cortina para que nadie me vea, digo, Facebook es una ventana gigantesca, sin persiana y sin cortina. Ni rejas tiene. Bueno, niña. Una de las imágenes de las tesis de la historia, es la más famosa, es la del Angelus Novus, de Klee, el pintor, que si alguien lo pueden googlear y ver la pintura, es un dibujo de un ángel, y Benjamin dice que esa imagen es el ángel de la historia, ¿sí? Que el viento del progreso lo arrastra de espaldas, ¿sí? Mientras él, consternado, ve cómo se amontona ruina sobre ruina, hasta que no puede distinguir. Él no ve los distintos eventos, él ve solo una montaña de ruinas que la historia va acumulando, que el progreso va acumulando mientras lo arrastra de espaldas. Qué bueno, qué maravilla. Sí. Bueno. Tremendo. Mi estimada, 54 minutos 35 segundos. ¿Qué tú, Ay, no, soy insoportable, perdón. No, para nada, al contrario. Para mí ha sido maravilloso, ha pasado volando. Así se lo digo. Ok. Vale la pena. Porque de hecho estaba pensando estirar el programa una hora más a partir de mayo, bueno, ya tengo la excusa. Ok, me parece muy bien. La hora que le roba la lectura explícita. Ahí está, y merecida la tiene. Bueno, es así, la tecnología avanza, la muchachada se queda, por eso hay un dicho que dice que allá por los años 70, los autos como el Ford, póngale, Fairlane, Falcon, no sé, los autos de aquellos años,
venían en el manual con instrucciones para regular las bujías. Ajá. Ahora vienen con instrucciones para que usted no beba el agua de la batería. Ay, no, me muero. Sí, es verdad. Evite beber el agua de la batería porque es veneno. Es peligrosa su ingestión. Ok, bueno, así estamos. Bueno, niña, entonces, sí. Música. Traje una canción que se llama 1984. Ajá, qué casualidad. Gran músico, cantante, compositor y David actor. Bowie. Y actor. Y actor. Sí, señora, porque el muchacho salió del el Real Teatro de Londres. Sí, y ser maravilloso. David Bowie, de su disco Diamond Dogs. El disco es de 1974. Sí. Es decir, que cuando Bowie compone esta canción, 1984 todavía era el futuro. Y la letra de la canción es bastante críptica, pero habla bastante de, no directamente, ¿no? Indirectamente habla bastante de la novela de Orwell, en el sentido de el futuro hacia el que estamos yendo, ¿no? Porque bueno, cuando Orwell escribe en 1984 es el futuro al que estamos yendo, ¿no? En la posguerra. Él la escribe en 1948, 49. Y Bowie habla del futuro al que estamos yendo. Habla de no caer en la carnada de 1984, dice la letra de la canción. No, hay que tener cuidado de las mandíbulas, de la mordida de 1984. Y también un fragmento, digamos, del estribillo que dice come and see, remember me. Para mí habla del final de la novela, que tiene que ver con eso, con el olvido. En cómo el Ministerio de la Verdad y el Ministerio del Amor, que son los que torturan a las personas, logran que las cosas se olviden. Sí. Bueno, terminamos así, en un día lluvioso, gris, con esta maravillosa obra de Orwell y todo lo que la rodeó. Tal cual. Bueno, tenemos para leer entonces. Sí. Espero que, la invitación, si bien no muy feliz, sí por lo menos alentadora a dedicarle una primera o segunda o tercera o decimocuarta lectura a estas novelas. Y sí, pero tal vez si todos leyéramos estas enormes obras y digamos, podemos cambiarle el final. ¿Quién le dice? Bueno. Bueno, Natu, ojalá. Un beso enorme, muchísimas gracias, un placer absoluto. Gracias por invitarme, me encanta estar acá y bueno, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Ahí está, buenísimo, beso grande. Un besito, chao.